Muy buenas noches, queridos amigos de Contacto Global. Bienvenidos a un nuevo y seguramente muy interesante programa. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular, un tema muy interesante que vamos a tomar desde varios enfoques que sé que van a ser de gran atención de todos ustedes que ven el programa. Para tal efecto, nos acompaña desde las Islas Canarias, en España, Ibiza Melián. Ibiza es escritora, investigadora y es nuestra invitada de esta noche quien nos va a desarrollar estos temas. Ibiza, muy buenas noches, bienvenida a Contacto Global. Muy buenas noches, Alejandro. Muy buenas noches a todos los oyentes. Gracias por invitarme. Bienvenida siempre, esta es tu casa, Ibiza. Ibiza, queremos hablar particularmente hoy sobre uno de tus más recientes libros que nos ha llamado poderosamente la atención. Y sé que a la gente de Europa, de España en particular, les va a llamar la atención más. El libro Corrupción Inarmónica, que es tu última obra. Coméntanos un poquito sobre ese trabajo y en general, antes de introducirnos de lleno en este libro, háblanos un poquito de tu labor. Bueno, no es el último trabajo. Tengo hasta ahora 14 libros publicados. Si también quiere, a finales de mes tendré el número 15 ya publicado. Y esta investigación, que es al final de la que se nutren el resto de libros posteriores, como el símbolo conector o como puede ser el mundo simbólico, al final es la base del trabajo de mi tesis doctoral. Yo soy doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas y lo que investigué en su momento o lo que indagué es corrupción inarmónica porque según mi teoría, en lo que es el sur de Europa y Latinoamérica, vemos cómo tienen mayores niveles de corrupción. Lo decimos porque mucha gente dice, bueno, ¿y cómo se mide ese? Sí, hay un organismo internacional que se llama Transparencia Internacional que mide los índices de corrupción de los países. Corrupción siempre va a haber, porque el ser humano es el ser humano. La diferencia está en el porcentaje. No es lo mismo un 5 o un 10% que porcentajes más elevados. Y lo que yo detecté es que tanto en el sur de Europa como en Latinoamérica, que al final es heredera cultural de España y Portugal, los españoles somos hermanos de los latinoamericanos, provenimos exactamente igual, tenemos la misma mentalidad, la misma forma de ser, pues lo que detecté es que la separación de poderes cuesta bastante, es decir, llega un gobierno e intenta sortearla, llega otro gobierno y al final eso que produce grieta por donde se pueden producir mayores desviaciones. Entonces mi teoría es que esto fue debido a que todas estas corrientes iniciáticas, todo este pensamiento primordial no llegó a asimilarse con convicción en el sur de Europa. Es decir, parto en este libro, el libro tiene 704 páginas, y parto desde el antiguo Egipto. Desde el antiguo Egipto que había un principio primordial, que era la mat, el principio de armonía. Es decir, todos tenían que vivir con base a esa mat, a esa armonía, a la verdad. Y esto fue derivando, pasó lo que es a los griegos a través de Pitágoras. Los pitagóricos se llamaron filósofos porque declinaban llamarse sabios y fue un término acuñado por Pitágoras porque decían que los verdaderos sabios eran los egipcios, los magos del estado del antiguo Egipto. Y ellos se llamaron filósofos, que eran los eternos aspirantes a conocer. A través de los pitagóricos, esa sociedad secreta, porque Pitágoras, aunque habló de un sistema político, y Platón también habló de un sistema político, de lo que se trataba en sí era de un conocimiento esotérico. Es decir, entendido esotérico y exotérico, esotérico reservado solo a unos pocos, exotérico abierto a todos. ¿Y por qué reservado a unos pocos? Porque todos tenemos diferentes formas de saber. Es decir, vamos a suponer que tú eres astrofísico y yo no tengo ni idea de astrofísica, que no la tengo de verdad. Y me van a explicar a mí algo. Tú lo vas a entender rápidamente, pero como yo no tengo ni idea, voy a tardar mucho más. Entonces, ese conocimiento esotérico me permite a mí avanzar, pero a mi ritmo, según mi paso, e individualmente ir de darme cuenta. Tú a lo mejor lo que te están explicando en un año llegará y yo a lo mejor tardo 10. Entonces, esa individualidad que tú vas buscando y ese conocimiento interior amoldado a tu forma de ser es esotérico. Y exotérico es que divulgamos exactamente lo mismo para todo el mundo por igual. Bueno, pues tanto Pitágoras como Platón, que desarrolló las
teorías de Pitágoras en sus cursos acerca del bien, que también eran esotéricos, buscaban la perfección del gobierno, el gobernante ideal, llegar a ese culmen, que eran para ellos eran los egipcios, y fueron perfeccionando. Pitágoras lo hizo a través de los matemáticos, a través de la música, que era una asignatura que debían estudiar todos los políticos, que ellos decían, para buscar esa armonía, esa mate egipcia, y después Platón en sus cursos acerca del bien. Platón tenemos que entender que llegó una teoría, una en la República, que era buscar el gobernante perfecto, es decir, gobernar los filósofos, el filósofo rey. Pero al final de su vida, y esta teoría fue la que pasó a Europa. Sin embargo, al final de su vida, Platón dice, no, no hay que buscar al gobernante perfecto, porque él a través de unos sinsabores personales lo vendieron como esclavo, intentó llegar a ese rey que convertirlo en filósofo y no hubo forma, al final el ser humano es el ser humano, se dio cuenta de lo que había que hacer era leyes pocas y justas que gobernaran para todos. Y quizás los filósofos fueran las que los dictaminaran, los que deberían emanar esas leyes, pero unas leyes pocas y justas y que hubiese un sistema igual para todos. Entonces, toda esta teoría fue, en vez de calar la teoría de leyes, caló, como decimos, la teoría del rey filósofo, ese Mesías Salvador que viene a buscarlo. Y yo lo que hablo en este libro es que en el sur de Europa y en Latinoamérica tendemos a buscar un Mesías Salvador, más Salvador, que al final es el que digamos, corrompe el Estado y abre las grietas para que entre toda esa Qué desviación. interesante lo que estás diciendo, qué interesante, Ibiza, lo que estás diciendo, porque ciertamente estás asociando la corrupción con base a la cultura del personalismo, a esa búsqueda de un mesías. Y concretamente tú nos planteaste unos esquemas filosóficos ideales, ¿no? Pero en el plano estamos viendo realmente que se ha adoptado la cultura del Mesías de la que estoy tocando. Esta cultura del Mesías, esta cultura del rey, ¿por qué se ha sentido entonces con mayor fuerza hacia el sur que hacia el norte? O sea, ¿cuál ha sido la barrera que ha distanciado una forma de la otra? Claro, ahí entramos. ¿Qué pasa con el pensamiento, todo este pensamiento esotérico? Recordemos que Pitágoras en Grecia, cuando cae el antiguo Egipto, se abre el hermetismo, que es reinterpretación de los griegos, de lo que es los antiguos, supuestamente del dios mago Thoth. Ese hermetismo pasa a través de los musulmanes. Sin embargo, se pierde durante la Edad Media. Hay que entender esto en su contexto. No se trata la historia de malos y buenos, sino entenderlo en su contexto. Cuando cae el Imperio Romano, realmente el heredero cultural del Imperio Romano es la Iglesia Católica que dice que Dios es sacerdote y rey, que es el que tiene el poder y a través de la Iglesia es el que lo otorga a los monarcas y el cometido de los monarcas es simplemente mantener el poder, mantener la república cristiana, que es decir, todo el cuerpo de Cristo. Todo el mundo que se saliera de ahí era expulsado. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta la teología de la restauración de Israel. Para San Pablo, que es el que crea todo el cristianismo, había que convertir a una gran parte para que pudiera venir el Mesías nuevamente. El objetivo era que viniera el Mesías y que llegáramos a la salvación. Entonces había que mantener todo el mundo dentro del grupo. No podíamos fraccionarlo. Si lo fraccionábamos, no llegaba el Mesías. Bueno, pues cuando decimos toda esta parte, llega ese hermetismo, llega un momento cuando cae el Imperio Romano de Oriente que este conocimiento se traspasa a Occidente. Esos sabios que venían de Oriente, el Imperio Romano, vienen a Italia, piden ayuda para que los estaban atacando los musulmanes y querían mantener el poder y traen todo ese conocimiento. En Italia, en la Escuela Platónica de Florencia, Marsilio Ficino traduce las obras griegas. Del griego, aprende el griego, traduce las obras griegas, tanto de Platón y todo este conocimiento, el hermetismo, todo este conocimiento esotérico. Esto penetra en Europa. Pero ¿qué es lo que pasó? La Iglesia dice, uff, esto es un problema. Si dejamos traer a todo esto, se fracciona el grupo y no mantenemos el poder. Hay que entender que la Iglesia hizo un cometido tremendo. Europa eran tribus dispersas de distintas culturas, de distinta idiosincrasia y gracias a la Iglesia se aglutina todo bajo un mismo y fuimos a ser el exponente de autoridad que llegamos a ser en su contexto. Entonces la Iglesia no quería. ¿Qué es lo que pasa? Este conocimiento en el sur de Europa se mantiene ferro, aparece la Inquisición. La Inquisición, recordemos que era en Italia, la Inquisición española, que
depende de la política de los reyes católicos completamente y después de los sucesivos políticos y eso es lo que lo instaura, y después en Portugal. Y de ahí se lleva hasta Latinoamérica. Entonces, todas estas ideas, se crea el índice de libros prohibidos. Recordemos que se asimila además a todas estas teorías, por ejemplo, masonería con liberalismo, que eran las ideas de libertad. Se condena todo esto absolutamente hasta hace poco tiempo. Sin embargo, ¿qué pasó en el norte de Europa? Cuando empiezan la corriente protestante, sí se dejan asimilar. ¿Dónde nacen, por ejemplo, los Rosacruces, los famosos manifiestos Rosacruces? Precisamente en Alemania. ¿Y qué dice el arquetipo, la leyenda de Christian Rosenkreuz? Que ese conocimiento, siempre el conocimiento viene de Oriente y se trae a Occidente, como está, por ejemplo, en determinados grados de la masonería, de que habla de ese caballero de Oriente y Occidente, siempre el conocimiento de Oriente, de Egipto, de esta parte, se trae a Occidente, viene a Europa, pasa por España, en España le cierran automáticamente la puerta, es decir, hablan de la cerrazón, se lleva al norte de Europa. ¿Y dónde se desarrolla ese pensamiento? Precisamente en Alemania. De todas formas, si vemos los manifiestos Rosacruces, es una apología del protestantismo, porque al final incluso se hace coincidir las fechas de Christian Rosenkreuz con las de Lutero y se ve ese paradigma incluso que veía Paracelso, todo este componente de todas estas ideas. Entonces esto penetra en el norte de Europa y yo lo que digo en mi libro es que al final este conocimiento que entra a través del hermetismo, los Rosacruces, estamos hablando de un Giordano Bruno del libre pensamiento, se instala en el norte de Europa y se asimila, y las élites beben de este pensamiento. Las logias eran escuelas de formación. ¿Y qué se aprendía, por ejemplo, en rito escocés antiguo y aceptado? Sí, un conocimiento esotérico, pero otro exotérico. ¿Y cuál era el exotérico? Si tú analizas cada uno de los grados, eran los principios del Estado liberal. Y al final, ¿y quién creó precisamente ¿quién creó? ¿Quién desarrolló una de las teorías más importantes de la separación de poderes? Precisamente un masón. Montesquieu era masón. Claro, En claro, el, no, totalmente. Totalmente. claro, Perdón, y, perdón que sí, te interrumpa y sí. ya seguimos en el hilo de la idea que estás desarrollando. Ciertamente tú nos estás acá definiendo un poco el concepto de lo conservador y de lo liberal de estas sociedades partiendo de la religión. Y ciertamente creo que estás haciendo entrar en una conciencia de un origen histórico fundamental, ciertamente. Estamos hablando entonces que la Iglesia Católica se convirtió en un muro de contención de las ideas liberales por mucho tiempo en buena parte de estas sociedades del sur de Europa. Y de alguna forma lo logró, porque creo que es una herencia histórica que en tu libro nos expresas que llega hasta nuestros días. ¿En qué punto real se da ese matiz que aleja, porque estamos hablando ya de esta barrera, Sí. pero esta barrera aparece sobre una sociedad que en algún punto el cristianismo, como nos dijiste, unificó bajo el concepto central me imagino que del Papa, ¿no? En primera instancia. ¿En qué punto se comienza a aislar cada vez más ese norte de Europa? ¿En qué punto se amplía la brecha? Recordemos que cuando las guerras de religión, los protestantes ya empiezan a asimilar, y es verdad que vamos a ver, no estamos hablando de malos y buenos, y no se puede entender esa historia con la mentalidad del siglo XXI, porque no tiene sentido. Hay que entender, hay que intentar comprender qué pasó. Y el comprender tenía, quizás a lo mejor en su sentido, la iglesia decía, si cada uno interpreta lo que le da la real gana, esto es un guirigay, y esto se nos cae, se cae, y al final, mira, el fin de la política es garantizar la cohesión social, y eso es el fin de cualquier sistema político. Y en su momento, la iglesia llevó las dos banderas. Date cuenta que la iglesia solo acepta la separación entre iglesia y Estado a partir del Concilio Vaticano II. Ya estamos hablando del siglo XX. Más de mediados del siglo XX, con lo cual hay que entenderlo dentro de esa mentalidad, si no, no se puede comprender. Pero es más, en el norte de Europa, por ejemplo, en Suecia, la implantación de la masonería fue crucial. Hasta hace poco, inclusive, los monarcas pertenecían a la masonería, incluso se reservaba de los presupuestos estatales una parte de la masonería. En Inglaterra, en el resto, en el sur de Europa, no hubieron monarcas masones. El único monarca masón era la familia de Napoleón.
y digamos que era, venía a invadirnos. No habían exactamente monarcas masones. Y la masonería, si leemos las encíclicas papales, las encíclicas de Humanum Genus, que si tú lees, por ejemplo, la broma de Taxil, donde se intenta justificar la mentira del culto satánico, es una réplica, una copia de lo que decía el Papa en su encíclica Humanum Genus. Es decir, estamos hablando ya de 1800 y pico, donde asimilaba liberalismo y masonería. Es decir, para ellos era exactamente igual. Y por ejemplo, en España tuvimos un problema tremendo, hemos tenido un problema tremendo para asimilar esas ideas liberales. Todas las constituciones que han habido, por ejemplo, en Inglaterra o en Alemania o en otros países, las constituciones han sido bastante estables. Nosotros tuvimos una constitución tras otra y cada vez que llega alguien al poder quiere volver a cambiar la constitución cuando debería ser el marco fundamental. Partiendo de esa base de que en el sur de Europa no se recogió y que además la individualidad, date cuenta que la iglesia decía que lo que se salva es el colectivo, es decir, nos salvamos el grupo, con lo cual lo individual no era importante. ¿Cuál es la otra gran diferencia? Que para la iglesia no tenías que saber leer ni escribir, porque tú recibías el mensaje del intermediario de Dios en la tierra, que era la propia iglesia. Es decir, siempre con ese concepto de que ellos querían mantener la cohesión y hay que entenderlo que ellos tenían el poder político. No pasa así en los judíos, por ejemplo, que no tenían poder político ninguno, desde el 135 que los expulsan de Israel, van pagando y no tienen poder político ninguno. Entonces hay que entenderlo dentro de su cultura y dentro de su contexto. Entonces lo que estamos diciendo, la iglesia no deja penetrar todas esas ideas. Sin embargo, en el norte de Europa sí se dejan penetrar las ideas liberales y se dejan asentar. Y eso lleva a la concepción. Como decimos, en el sur de Europa se mantiene una actitud colectiva, no se necesita leer ni escribir. Las tasas de analfabetismo en el sur de Europa eran altísimas, estamos hablando hasta del 90%. Sin embargo, en el norte de Europa con los protestantes tienen su máxima principal, que es el libre examen. ¿Y que dice el libre examen? Que tú tienes que conocer en el propio idioma la Biblia y tú la tienes que interpretar. Entonces tienes que saber leer y escribir. Es como los judíos. En el siglo I, los mayores que sabían leer y escribir eran los judíos. ¿Por qué? Porque ellos interpretaban directamente la Torá, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia. Lo tenían que interpretar ellos mismos. Entonces, lo mismo se replicó después en el protestante. Los españoles o los latinoamericanos, a los niveles de analfabetismo, te digo, eran tremendos, con lo cual no teníamos acceso a esa información. Y eso fue llevando que estábamos sometidos. Necesitábamos otra persona, vivíamos como una minoría de edad. Yo en mi libro hablo de, por ejemplo, de un término cabalístico, ¿no? De que en el sur de Europa nos mantuvimos en la Yesod. Si la gente conoce el árbol de la vida, la Yesod es que estás dominado por tu ego y todavía estás en una minoría de edad, no has pasado. Sin embargo, en el norte de Europa llegó a la Tiferet, es decir, ya te sientes contento contigo mismo, ya has madurado y ya te sientes pleno. Entonces nosotros como que nos quedamos en esa minoría de edad que necesitábamos de alguien que nos viene. Y llegamos a este punto que necesitamos ese Mesías Salvador y además la arrogancia de creer que las personas nos equivocamos todos los días en nuestra vida normal. A veces metemos las patas, en la pata, más acierto, menos acierto. Sin embargo, creemos que por nombrarte político te dan con una varita mágica y ya no te vas a equivocar nunca. No, Por estamos eso es... claros, estamos claros. Y es un tema muy importante y el enfoque que tú le das es espectacular porque, y lo dijiste ahorita, estabas diciendo que esto no lo podemos ver entre buenos y malos, No, simplemente estamos viéndolo experiencias históricas diferentes que se desarrollaron en torno principalmente a la religión. Pasa un fenómeno muy particular hacia 1492 con la llegada de Cristóbal Colón a América. Evidentemente, Colón era un enviado de la corona española. Era lógico que Colón viniera con la cruz de frente y en representación del rey, como estábamos hablando de Cristo, el Papa y los reyes en esa línea. ¿De qué manera convulsiona estos movimientos en Europa cuando ya países como España se comienzan a convertir en un imperio más allá del mundo conocido? O sea, sabemos que España y Portugal, lógicamente, transportan su cultura, la exportan. Y ciertamente este fenómeno siempre se ha hablado porque también se puede hablar de las grandes diferencias entre el norte y el sur de América y creo que más claro no está, ¿no? Quiénes llegaron a cada parte. Pero, ¿de qué manera se
continúa revolucionando y se van expandiendo estas brechas a partir de ya la colonización de América. No, no solo el descubrimiento, sino ya la colonización plena. Sí, mira, hay que tener en cuenta, si no entendemos la raíz, el origen, no podemos entender lo demás. Por ejemplo, muchas veces desde el punto de vista económico. Porque nosotros al venir del catolicismo, quiero decir también que dentro del cristianismo hay una corriente mística importantísima y que hay que estudiar, que muchas de las teorías que después vivieron los Rosacruces, pasaron después a la masonería, vienen del misticismo cristiano. Y uno de los grandes figuras del misticismo cristiano fue Joaquín de Fiore, primero San Bernardo de Claraval, que fue que fue el artífice de la regla de los templarios y fue del gran adalid del cristiano, un gran adalid del cristianismo. ¿Qué es lo que pasó? Que San Bernardo de Claraval decía que a Dios no hay que razonarlo, sino experimentarlo. Es decir, era una experiencia individual. Él empezaba a hablar de individualidad. Él era platónico, cogía las teorías de Platón. Es decir, venía con esa, digamos, de Agustín de Hipona, con esa línea platónica de Agustín de Hipona. ¿Qué es lo que pasa dentro de la iglesia? Que aparecen los escolásticos. San Bernardo de Claraval empieza a decir, cuidado, los escolásticos que decían que a Dios hay que razonarlo. Y él decía, no, no, hay que experimentarlo. Y lo experimentas tú en tu propio corazón. Y si tú no haces nacer a Cristo, a la naturaleza crística, la estrella flamígera para los masones, la rosa roja para los rosacruces, o como cada uno la chispita, la chispa para los gnósticos, como cada uno le quiera llamar, no llegamos a nada. Sin embargo, los escolásticos decían que había que razonarlo. Y San Bernardo advierte, si vamos por esta vía, fragmentaremos Europa. Estamos hablando en 1200 y pico, en el siglo XII-XIII, que se hablaban estas teorías. Pero lamentablemente, dentro de la Iglesia Católica, pierde en la batalla las iglesias de San Bernardo, las ideas de San Bernardo de Claraval y gana la escolástica. ¿Quién era el referente de la escolástica? Santo Tomás de Aquino, el tomismo. ¿Y qué era Santo Tomás de Aquino? Aristóteles. Aristóteles que decía que había que dedicarse a gobernar, que lo de la economía, aquello no tenía sentido y que era una tontería, que al final el bueno era el que se dedicaba a gobernar, que además el trabajo era poco más que una cosa secundaria. La mentalidad, estamos hablando de esas dos posturas. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Y hoy la filosofía que se sigue dentro de la iglesia es el tomismo, es la filosofía oficial, que a Dios hay que razonarlo. ¿Qué le pasó a Santo Tomás? Que al final de sus días tuvo un episodio de arrobamiento, de éxtasis, y entonces él en ese momento dijo, que fue un autor ingente, dijo, yo no puedo escribir más, es más, todo lo que he escrito hasta ahora no tiene sentido, es como paja, y no pudo terminar su suma teológica. Es decir, al final le dio la razón a San Bernardo de Claraval, pero la suma teológica la terminó su secretario, y lo que pasó a la Iglesia Católica fue la teoría anterior de ese episodio de arrobamiento, que es la que se ha mantenido hasta hoy dentro de la Iglesia. En el norte de Europa se aplica el platonismo, esa línea platónica donde la economía tiene importante, donde hay un factor individual que tú te tienes que mejorar a tú mismo, que tú tienes que individualizarte. ¿Dónde acaba todo ese perfeccionamiento individual? En las teorías de Kant. En esa chispita, Kant dice, dentro de nosotros hay algo que nos lleva a hacer lo máximo de la verdad, la máxima de la bondad. Dentro de nosotros, ¿qué es ese dentro de nosotros? Lo decimos, la estrella flamígera, la chispita, cuando tú te das cuenta de que eres una creación, una semilla del sumo creador y que al final todos provenimos del mismo sitio, todos somos hermanos, todos somos iguales, al final eres incapaz de hacerle mal a otra persona. Y viene en la tesis de las teorías de la Calabres, de Joaquín de Fiore, en el que decía, vienen tres edades, una era la edad del padre, donde la persona estaba en esclavitud, que era el Antiguo Testamento, una era la del Hijo, que somos servidumbre, es decir, que es la del Nuevo Testamento, que es la del Mesías, la de Cristo, y vendrá una tercera etapa, que será la etapa del Espíritu Santo, que es la de la libertad, donde cada una habremos asimilado haremos o los mínimos gobiernos y las mínimas leyes, porque tú serás incapaz de dañar a otra persona, darte cuenta que al final es una parte de ti, que es un igual a ti. Sin embargo, como decimos, estas teorías se llevan al norte, en el sur de Europa no se llevan. Por eso no solo tiene repercusiones en la política, sino también en la vertiente económica. Es igual que los judíos, ¿por qué se le dicen? Por ellos siempre se han dedicado a la economía, claro, porque ellos entienden una máxima de los judíos, de la cábala, por ejemplo, es espiritualizar la materia y materializar el espíritu. Es decir, Dios no te creó ángel, y como no te creó ángel, tienes que vivir en la materia. Tienes que vivir en la materia y tienes que intentar espiritualizar la materia. Es decir, si haces un negocio, intentar hacerlo con la mayor ética posible, que es la teoría de los sentimientos morales de Kant.
también. Es decir, si económicamente vas hacia adelante, intenta hacer todo lo más ético posible. Sin embargo, para los católicos el trabajo era un pecado. Lo que había que hacer era dedicarse, irse fuera a un convento a meditar y acercarse a Dios. ¿Y qué decían los judíos o decían los protestantes? Eso no tiene sentido porque nos crearon aquí. Entonces, ser bueno en un monasterio donde no ves a nadie, eso es fácil. Lo difícil es ser bueno cuando están todo el día te están dando, pinchando por todos lados, ¿no? Y mantener la calma, llegar a la rectitud, todo esto, que son teorías que asimilaron los templarios, que fueron, como decimos, la regla de los templarios fue realizada por San Bernardo de Claraval. ¿Quiénes fueron los precursores de la banca moderna dentro del sistema católico? Los templarios. Los templarios fueron los que crearon las tarjetas de crédito, los bonos. Es más, estando prohibido el interés en los préstamos en el sur de Europa dentro del catolicismo, se les permitía a los templarios. Por eso esta teoría, que como decimos, económicamente nos lleva a esa diferencia y también políticamente. Porque si nosotros creemos que al final la Inquisición lo que creó en sí, por ejemplo, en España, es que esa clase burguesa, esa economía, incluso la logró meter dentro de la Inquisición a través de un puesto que se llamaban los familiares, es decir, los que empezaban a tener dinero, que eran los terratenientes, los pequeños burgueses, los metía dentro del aparato y logró controlar exactamente todo. Entonces todo se mantenía firme y no se salía de ahí, porque recordemos, la principal base de la teoría de la restauración de Israel, que es la que desarrolla San Pablo, es que Dios le había prometido a Abraham que lo haría padre de múltiples naciones. ¿Qué decía San Pablo? Entonces tenemos que ir a diferentes sitios a evangelizar la palabra para que venga Cristo rápido. Con el tiempo que dice la iglesia, no es suficiente con evangelizar unos pocos, tenemos que evangelizar a todos. Por eso es tan importante dentro de la teoría, dentro de la iglesia, la evangelización. Tenemos que evangelizarlos a todos para que aparezca, para que Claro, venga la segunda venida de Cristo, la parucía. claro, Entonces, mi no, teoría, claro, perdón nuevamente que te sí, interrumpa, Ibiza, te estoy dejando desarrollar la explicación porque realmente me parece sumamente interesante todo lo que estás planteando, porque nos estás hablando incluso de aspectos, nos hablas de rosacrucismo, de masonería, de caballeros templarios, que dentro de la cultura social han sido tocados como mitos y no han sido tocados como hechos históricos concretos que han tenido indiscutiblemente una influencia tangible en la sociedad occidental. Muy importante lo que nos estás diciendo. Ahora bien, nuevamente, en continuidad de lo que estamos hablando, nos está separando por un lado los judíos y sus influencias y sus concesiones del pensamiento, el norte de Europa, el sur de Europa. Cuando todo esto de tiempos pasados ha tocado a tal punto en la fibra del pensamiento que lo convierte en una cultura social que influye sobre la economía, que influye sobre la conducta toda de una sociedad. En este punto, ¿cómo entender que estas sociedades por sí mismas no reconozcan en un punto el daño, y ya no hablando de buenos y malos, sino de un daño autogenerado que ha hecho una corriente? Y esto tuvo un límite, porque llega un momento en que la parte sur también evidentemente se empezaron a liberar, tomando en cuenta que hasta hoy en día son regiones que tienen pensamientos muy conservadores, como lo estamos explicando. Pero ¿en qué punto estas sociedades se comienzan a acercar un poquito más a estos procederes? Ya ni siquiera pensamiento, el pensamiento tiene que estar primero antes del proceder, pero se comienzan a acercar a estos procederes. ¿Y por qué a partir de ese punto incluso la herencia es tan profunda que siguen actuando hasta cierto punto con la influencia de aquellos tiempos? Porque estamos hablando también en tu libro, no estamos hablando solamente de la Europa de aquel entonces, estamos hablando de que eso es una herencia que hasta hoy llevan estas sociedades. Entonces, ¿en qué punto realmente, a pesar de que empieza a haber una evolución de la cultura social y del pensamiento, estas sociedades siguen cargando esa herencia con tal peso y tal vigor?
Mira, yo tengo que decirte que Fiore de Toussaint lo estudié, mi tesis doctoral en dos partes. Era este libro, eran 704, lógicamente para presentar la tesis me lo hicieron reducir, pero yo publiqué el libro después. Pero anteriormente yo lo que hice fue ciento y pico sentencias del Tribunal Supremo, condenatorias, firme, porque yo creo que es presunción de inocencia hasta que no haya una condena firme. Yo siempre soy defensora de eso y eso es uno de los principios que no nos deberíamos olvidar nunca. Las penas de telediario, todo esto no existe. Hay que ser riguroso con la justicia, porque con que uno solo sea inocente y nos hayamos equivocado, podemos cometer un daño infinito y esos son principios fundamentales de nuestras sociedades. Bueno, pues yo lo que hice, analicé ciento y pico sentencias de corrupción política y administrativa y de los casos que más se daba. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de España, la mayoría de los casos eran en ayuntamientos. Que municipios, los municipios, en el sistema local. ¿Por qué? Porque sobre todo en el sur de Europa y en Latinoamérica tenemos la concepción del alcalde fuerte, que el alcalde es el que decide y poco más. ¿Qué es lo que pasa? Al no haber esa separación de poderes, como decimos, dentro del pleno del ayuntamiento, es fácil que se desvíe, es fácil que aparezca el clientelismo, es fácil que aparezca el caciquismo. ¿Por maldad? No, pues muchas veces no es por maldad. Hay sentencias que tú dices, pero realmente lo metemos en la cárcel y vamos a solucionar algo de eso. Mira, voy a poner un ejemplo. Era un señor un alcalde que está en un ayuntamiento que está absolutamente mal y fue lógicamente condenado, pero resulta que viene una mujer de 60 años, vamos a imaginarnos la vida de esa mujer, la pobre, lo que habría pasado. Viene con 60 años y le dice que ya limpiaba las casas consistoriales, que ella ya no aguanta más, que no puede, pero que no tiene la suficiente etapa de cotización para jubilarse. Y el hombre que hizo dice, tú no te preocupes, vete a tu casa que el ayuntamiento te lo paga. Es corrupción, malversación de fondos públicos, porque el dinero no es del alcalde, es de todos los ciudadanos, de todos los impuestos, de todo. ¿Qué pasó? Hay un cambio de gobierno posterior, se dan cuenta de esto, condenan, dan en paz y que dice el alcalde, esto es justicia social. No, no, es que las leyes son exactamente igual, porque si cada uno nos llevamos un bolígrafo, es más, total, un bolígrafo, un papel, un no sé qué, al final, fíjate tú el derroche que hay ahí y todo lo que mermamos la contribución, con lo cual las normas hay que tenerlas. Pero nosotros decimos, realmente es falta de, como dicen, lo arreglamos, ¿qué dicen ahora? Vamos a arreglarlo con un código ético. Si es que nunca las leyes aprendieron con código ético a lo largo de la historia, si olvidamos lo que estamos diciendo, estos principios, nos olvidamos de los principios fundamentales de nuestra democracia. ¿Y cuáles son los principios fundamentales de la democracia? ¿Qué es la definición de ley? Si es que la definición de ley la hicieron los cristianos. ¿Qué decía San Pablo? Hay San Agustín, ¿qué decía Santo Tomás de Aquino? Hay una ley eterna, que es la ley de Dios, lo que cada uno crea creer en Dios. Hay una ley natural, que es la ley que está inscrita en nuestros corazones, que es la ley natural, los derechos fundamentales que están recogidos en todas las constituciones de cualquier país. Y una ley positiva, que es la que nos damos entre todos para regular nuestra conducta. Es decir, si olvidamos de dónde provenían las leyes, de cuáles eran los principios fundamentales, olvidamos exactamente los demás. Cuando decimos igualdad, libertad y fraternidad, ¿qué es igualdad, libertad y fraternidad? Igualdad y libertad, libertad porque si todos provenimos del mismo origen, que era un concepto religioso, lo que cada uno quiera creer, de esa esencia, somos iguales. ¿Cómo le voy a hacer yo daño a otra persona si es un hermano mío, sea negro, blanco, chino, amarillo, rojo, con puntitos o lunares azules? Si es al final un hermano mío, somos exactamente igual. Si nos vamos incluso a otras creencias, por ejemplo, como los judíos que creen en la reencarnación, además los judíos dicen que el primer hombre era el Adán Kadmon, donde estaban las 600.000 almas originales, después entran en contacto con la materia y es cuando empiezan a dividirse las almas, pero que somos reencarnaciones de esa alma original, es decir, si yo te ataco a ti, me estoy atacando a mí, somos una parte del todo, con lo cual son conceptos religiosos, todos los derechos fundamentales, todas estas teorías vienen de ahí y lo que decimos, la separación de poderes del masón Montesquieu, viene de ahí, el imperativo categórico de Kant te lo dice claro, hay dentro de nosotros hay algo que nos lleva a ser por el bien mismo, da igual que te vayan a ver, que te vayan a... No, el modelo católico o el modelo del sur de Europa es que no hacemos algo por miedo a un castigo, no, lo tienes que hacer no por miedo a un castigo, sino porque tú estés convencido de lo que tienes que hacer. Y entra una teórica en el siglo XX que es Hannah Arendt que dice, si no hacemos estas cosas por convicción propia, si decimos, bueno, si no nos ven total, a mí qué más me da, ¿qué es lo podemos hacer? Banalizar el mal. Y si banalizamos el mal, que era lo que ya llamaba la teoría de la banalidad del mal, si banalizamos el mal, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede pasar?
¿Qué fue el holocausto? Bueno, total, no vinieron a por mí, que le den, si no me toca a mí, al otro, total, que le pegan a otro que, pues, total, no va conmigo. Eso banalizamos y terminamos dejando. Y al final, lo triste de todo esto es que en el sur de Europa no lo logramos arraigar. Pero es que todas estas teorías, de donde viene su origen, en el norte de Europa se está olvidando. Y si se llega a olvidar, olvidamos la esencia humana durante miles y miles de años, es decir, el conocimiento, el nacimiento de las civilizaciones. Y yo creo que estamos con un código ético, como decimos, que las leyes nunca se enseñaron así ni se aprendieron, decía Confucio. Lo que oigo lo olvido, lo que veo lo recuerdo, lo que hago lo aprendo, porque es conocimiento esotérico, porque tú aprendes haciendo, eso lo dicen los pedagogos hoy. El pedagogo John Dewey en Estados Unidos que dice aprender haciendo. En la institución libre de enseñanza en España, que venía de uno de los que se le reconoce como el filósofo de la masonería, Krauss, Bartolomé Cosío, que decía aprender a ciencia, que también llegó a Latinoamérica, sus teorías de la institución, la teoría del krausismo, de la institución libre de enseñanza. El aprender haciendo, pero el aprender haciendo porque con esa base que tenemos, si nos olvidamos de todo esto, por mucho, yo estudié Derecho, pero hay tantas leyes en España, más de 100.000 leyes, que es imposible sabérselas. Y aunque hay una norma que dice el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, pero es imposible que la gente se lo lea. Entonces al final, ¿qué se articulaban todos estos sistemas? La regla de oro de todas las culturas: haz el bien por el bien mismo, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hiciesen a ti, o haz a los demás lo que te gustaría que te hiciesen a ti. Si olvidamos la esencia primigenia del derecho, ¿cómo vamos a construir sociedades mejores? Nos estamos olvidando, nos quedamos con la cáscara y olvidamos lo de dentro, y eso puede llevar a un problema. Y yo, por ejemplo, tengo el próximo libro que voy a publicar, caemos en el problema de quedarnos en nefesh, es decir, en la parte más baja, utilizando otra terminología cabalística, en la parte más baja del ser humano, cuando nuestra aspiración debería ser intentar aspirar a actuar bajo la Neshama, que es bajo la potencia, bajo la visión vital que cada uno tenemos, o el talento que cada uno tenemos, esta conexión. Entonces, si desde el derecho, desde la política, se olvida todos estos términos, no me estén diciendo que a un niño de 18 años, con lo que estamos viendo hoy en día en la televisión, le vas a aprender un código, le vas a dar un código ético. En el código ético va a aprender cómo se tiene que comportar. Y estamos viendo que no está pasando. La separación, la polarización, cómo alguien se llega a cosificar al que piensa diferente. Como es una cosa, al final estamos facultados para atacar a esa cosa que es diferente. Al final lo vemos en la política, en el fútbol, en no sé qué, se termina, todo el que piensa distinto a ti es una cosa, al final son ideas, hay que ser la tolerancia, el respeto, porque en la sociedad vivimos gente de muchísimas culturas y muchísimas tendencias. Y si estos valores no se imponen, yo creo que no avanzamos, sino desde luego retrocedemos en el sur de Europa porque no lo cogimos, y en el norte de Europa porque ya todo este pensamiento se ve como algo anacrónico, como lo que tú decías, como que es un mito y no tiene interés en la vida real, y lo aparcamos. Si encima las religiones ya están totalmente arrinconadas, pues ya me dirás qué vamos a hacer en las sociedades. Y lo vemos un día. Y después yo pongo en mi libro también una puntualización. Resulta que hay una nueva investigación de un teórico, de un investigador estadounidense, que habla de la oxitocina. No sé si la gente sabe lo que es la oxitocina. Es una hormona que la llaman la hormona del amor. Entonces, que incluso se utiliza para las mujeres embarazadas, para que den a luz, tal. Este hombre lo que viene a decir, que era en línea con la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, con su libro La teoría, que es decir, haz el negocio pero hazle con ética. Lo que viene a decir es que todas estas corrientes esotéricas, incluso cuando tú vas a, por ejemplo, yo soy católica, y cuando vamos a misa, al final de la misa, que dice, desen la paz, pues nos damos la paz. Eso que estás entrando en contacto con otra persona, el abrazar a otra persona, el entrar los ritos, eso nos hace generar oxitocina. Al generar oxitocina, generamos un círculo de virtuosidad, de intentar ser buenos con una persona que ni siquiera conocemos, de ser más altruista, de bondad. Sin embargo, si quitamos eso, ¿qué es lo que se genera? ¿Qué es lo que inhibe la oxitocina? La testosterona. La testosterona, que hace que defendamos, nos vemos agredidos por gente que piensa diferente a nosotros, nos cerramos en nuestro clan, intentamos por tribus, intentamos prevalecer nuestra tribu y atacar a los demás. Entonces se inhibe la oxitocina, se queda la testosterona, polarizamos la sociedad y hay mayores enfrentamientos, y lo estamos viendo en Latinoamérica y lo estamos viendo en España. No podemos aceptar, aunque le pase a una persona en un rincón del mundo más allá, que esté pasando lo que está pasando, que una persona esté sufriendo, que no pueda desarrollarse, que esté mermando sus libertades. Y después lo que decimos, la importancia de la libertad. ¿Qué es lo que dicen todas estas creencias?
que al final estas creencias lo que te ayudan es a ser mejor persona y a qué, a buscar tu propósito vital. Todas estas dicen que todos tenemos un talento oculto. Bueno, esto ahora en ciencia se llama las inteligencias múltiples, es decir, antes nos educaban a todos igual y resulta que no, que a lo mejor tú tienes una mayor predisposición para las matemáticas, otro para el lenguaje, otro para otra cosa. Entonces lo que hay que buscar es ese talento y todos podemos ser genios, genios pero buscando nuestro talento. Entonces entonces ¿qué hace la libertad? Es que tú me dejes a mí experimentar en mi vida qué es lo que yo quiero ser y no me impongas que tengo que decir qué quiero ser y a dónde ser. Yo tengo que experimentar y si me equivoco, eso es bueno, porque no te has equivocado, has aprendido y vas avanzando hasta el último momento. Y si ya crees en la reencarnación, dice contra, pero es que si tenía que rectificar, por ejemplo, en la cábala se dice el tikkun, ¿no? Tenía que hacer mi tikkun, estás condenando a volver otra vez. Entonces, por eso son tan importantes mantener los principios liberales y ahora nos quieren regir todo, nos quieren decir qué tenemos que pensar, qué tenemos que hacer, qué tenemos que decir, qué economía tenemos que hacer, qué tenemos que comprar. Da igual, yo pongo un negocio y si me arruino, a lo mejor aprenderé más porque resulta que cuando me cuesta dinero voy a aprender más y me levantaré y volveré a intentarlo. Esa es la diferencia entre el norte de Europa, por ejemplo, en el sur. En el norte, que tú fracases, eso se ve como una virtud porque te has curtido, has avanzado. Sin embargo, en el sur se ve como el fin del mundo. Y incluso los políticos, vemos políticos que llegan a gobernar donde no tienen experiencia vital ninguna, no han trabajado nunca y hay un pasaje, yo pongo en mi libro que hay un pasaje en la Biblia que dice, Dios le dará niños, niños caprichosos que los gobernarán y entonces pasará lo que pasará, ¿no? Excelente, excelente, Ibiza. Fíjate que tienes tanto contenido, que creo que da hasta para una segunda entrevista, porque es que finalmente la historia es el origen de todo, de ahí venimos, e incluso como estás dejando reafirmado, somos quienes somos y como somos, porque de ahí venimos, ahí nos sembraron. Ya casi llegando al final de esta interesantísima conversación, Ibiza, estamos hablando con Ibiza Melián desde las Islas Canarias en España. ¿Qué mensaje final, que sé más o menos por dónde lo vas a apuntar, qué mensaje final le quieres dar a las personas que están viendo Contacto Global? Quiero agradecerte que me hayas invitado y segundo, quiero decirle a las personas que indaguen, que investiguen estas corrientes, que no es un mito, que intenten aprender y que desde luego, mira, yo te lo digo, yo soy católica y yo no he tenido ningún problema, yo he estudiado todas estas corrientes, es más, no solo en otros libros míos, he dado pinceladas, por ejemplo, del hinduismo, del budismo, de los símbolos, de la trascendencia, por ejemplo, de pasar por la noche oscura del alma, de cómo los símbolos a lo largo de la historia nos han ido marcando las diferentes etapas y en mi canal de YouTube, por ejemplo, tengo desgranados diferentes símbolos, pues que estudien el conocer, decía Han Kyung fue uno de los teólogos más importantes de la Iglesia Católica y además estuvo en el Concilio Vaticano II junto a Ratzinger, que después fue Papa. Al final lo apartaron de la Iglesia, pero bueno, y murió recientemente. Y él tenía una frase que decía que no habrá paz entre las naciones hasta que no haya paz entre diálogo entre las religiones, ¿no? Yo creo que al final de lo que se trata es escucharnos, cada uno tenemos nuestra experiencia vital distinta y por eso tenemos nuestra forma de ser, pero tenemos que escucharnos y tenemos que acercarnos, intentar comprender y al final el objetivo de una persona, de una tendencia, de otra, siempre es mejorar, intentar acercar puntos de encuentro. Solo se trata de escuchar y acercar puntos de encuentro. Y yo creo que todas estas corrientes, el estudio de la simbología, el estudio de toda esta historia, lo que nos lleva a mejorar. Si olvidamos todo esto, decía un filósofo español, Santayana, que si olvidamos nuestro pasado, estamos condenados a repetirlo. Y lamentablemente, yo lo digo por el caso de España, hemos tenido una constitución tras otra. En España hay una idea de las dos Españas, una enfrentada contra la otra y que no deja avanzar la tercera España, esa España de unidad, y siempre lamentablemente vemos como siempre hay conatos de lo mismo. Y en el sur de Europa, por ejemplo, casi terminamos las dictaduras prácticamente al mismo tiempo, Grecia, España y lo que fue Portugal. Grecia con no la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, pero es una rama muy similar en diferentes aspectos. Y en Latinoamérica hemos visto cómo dictaduras van, dictaduras vienen, cómo se intenta al final desviar los sistemas democráticos a todo.
todos llegan al poder y es normal, al final tú lo que quieres es mantenerte en el poder, porque por mucho que digamos el servicio público, por supuesto, pero para tú desarrollar todo lo que tú llevas en tu programa político, tienes que gobernar. Si no gobiernas, yo he sido 12 años concejal, si no gobiernas no puedes desarrollar por mucho que tú quieras tu programa político. Entonces lo que tiene que haber es resorte para que tú no puedas hacer lo que tú quieras en determinado momento, porque como todos somos humanos, al final recibimos muchas presiones de diferentes personas y lo que le pasó a este hombre que vio a esa pobre señora, le dio pena, pero al final lo condenaron porque no está bien, tenemos que darnos unas pautas. Entonces, que estudien todas estas corrientes que sí son necesarias y que tenemos que entenderlas desde luego para mejorar nuestros sistemas políticos y nuestros sistemas sociales, poder avanzar y desde luego poder mejorar y salir de esa parte y ponernos a la cabeza tanto el sur de Europa como Latinoamérica, que yo creo que ya nos lo merecemos y además tenemos que creérnoslo también porque tenemos muchísimas bondades, pero tenemos que mejorar ciertas cosas. Ibiza, excelente, excelente mensaje. Ibiza, las personas que quieran conocer más de tu trabajo, contactarte en redes sociales, ¿por qué medios lo pueden hacer? Sí, mira, en mi página web, ibisamelian.com, tienen mi biografía, tienen una página también de contacto y pueden conocer más de mí. También en mi canal de YouTube normalmente suelo exponer diferentes cosas, hablar de diferentes cosas que trato en mis libros. Y después en mi canal de YouTube, Ibiza Melian. Y también estoy presente en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Pinterest, como Ibiza Meliano. O sea que por cualquiera de los canales me pueden contactar. Y mis libros están disponibles, por supuesto, en Amazon desde cualquier país, tanto en formato papel como en formato electrónico. Muchísimas gracias, Ibiza. Queridos amigos, ha sido Ibiza Melián, investigadora, escritora, autora de muchos libros, entre ellos de la corrupción inarmónica, en el cual hemos centrado buena parte de nuestro diálogo de hoy, quien nos ha acompañado desde las Islas Canarias en España. A modo de conclusión, quiero aportar lo siguiente. Se le atribuye a Tácito la frase, la expresión que dice: cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene. En esta conversación con Ibiza hemos interpretado varias cosas. Nuestros orígenes de seguir a un Mesías nos ha llevado a tal punto que a veces nosotros nos creemos también serlo. Nos ponía el ejemplo de este alcalde, y es cierto, es muy cierto lo que dice. Nosotros siempre estamos buscando la solución fuera de nosotros, solicitando a otros y no partiendo por potencializar nuestras propias capacidades. Muchas veces nos hemos puesto en el plano del comodismo y de la zona de confort a tal punto que creemos que todos los problemas van a llegar a solucionarnos. Y hemos mal acostumbrado a nuestros gobernantes a ello. Y nuestros gobernantes no se han acostumbrado a gobernar, sino a hacer simplemente tener una especie de culto a que nosotros debemos rendirle una pleitesía. Entonces, el gobernante no gobierna, sino que el gobernante se siente muchas veces que es un mesías y que hay que ir a rendirle culto para recibir lo que por derecho nos corresponde, que es un buen gobierno. Ciertamente, entender el origen de las cosas nos permite entender el presente de ellas y ver que si no tomamos las riendas de este presente, el futuro no solo puede ser igual, sino peor. Tocábamos estos orígenes espectaculares de la conciencia, del pensamiento que nace en Europa, ciertamente, porque de ahí viene la cultura latinoamericana y esto es la realidad. A través de la colonia llegaron a nosotros. Se dice que la gran diferencia entre el sur y el norte de América, por citar un ejemplo, es que en el norte de América las tribus indígenas fueron muy rebeldes y no se dejaron esclavizar y tuvieron que llegar los colonos a trabajar por sí mismos, mientras que en el sur fuimos fáciles de esclavizar y precisamente el español, el portugués, al esclavizar tuvo la mano de obra y no tuvo que hacer el esfuerzo directo de desarrollar la colonia de su propia mano, sino con mayor fuerza a través de la esclavitud. Si bien es cierto que en el norte de América también hubo esclavitud, fue una esclavitud mayormente africana, pues las etnias indígenas de esas regiones no se dejaron. Entre otros factores, también se habla de las comodidades e incomodidades del clima. Ahora bien, ciertamente, y lo citaba Ibiza en la conversación,
El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y parece que nos estamos tocando cada rato con la misma piedra. De manera tal que personas como Ibiza Melián, con sus libros, con sus análisis supremamente profundos, de los más profundos con los que me he topado en este programa, personas como Ibiza, con estas interpretaciones que nos llaman a la reflexión, le hacen un aporte gigantesco a la conciencia del ser y sin duda a través de ello a la cultura social, para que algún día como generaciones nos demos cuenta que la solución no está en los mesías, no viene de los cielos y ni siquiera viene de una entidad de gobierno, que la solución viene del conocimiento del derecho propio y que a través del derecho propio ejercerlo, aplicarlo y lograr la construcción de las mejores sociedades que queremos, pero que merecemos en la medida que construyamos. Ibiza, muy buenas noches también para ti. Hasta luego. Buenas noches.